Buenas tardes, doctor Alejandro Arroba. Mi nombre es Alex Morales y estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre una sentencia que analiza la constitucionalidad por el fondo y la forma de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales. Aquí daremos, como le dije, un pequeño resumen sobre qué resolvió la Corte Constitucional acerca de la constitucionalidad de los artículos ya antes mencionados de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales. De igual manera, hablaremos cuál es la diferencia entre la oponibilidad e inoponibilidad de una persona jurídica. Revisaremos este tema porque es muy importante y va relacionado con la sentencia que estamos analizando. Debemos recalcar que este reclamo fue impuesta el 28 de agosto del 2013, el reclamo de la revisión de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 7 de la sentencia mencionada de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales. Em, este reclamo fueron puestos por tres personas en conjunto, por Juan Carlos de Arquea Suárez, Bernardo Moya Arroyo y Farid Ricardo Simón Campaña, quienes en conjunto propusieron una acción pública de inconstitucionalidad. Eh, está seccionada en dos partes. El artículo 1 y 2 lo reclaman por su por su forma y fondo. Y el artículo 7 solamente por su forma, ya que pudieron notar que entre estos tres artículos tenían una forma muy ajena a lo que constitucionalmente nos pide. Y específicamente en el 1 y el 2 podemos ver que el fondo, el trasfondo, se va encima de ciertos derechos constitucionales. Entonces, esta es la razón por la cual el 23 de agosto de 2013 estas tres personas imponen esta acción pública. La sala de admisión de la Corte Constitucional, bueno, conformada por todos sus jueces, genera un auto en el cual aceptan esta acción pública por inconstitucionalidad y el día 19 de marzo del 2019 se da por empezada como que la revisión de estos artículos con el fin de poder darles una sentencia y darles una respuesta al pedido impuesto por estas tres personas. El reclamo, como lo comenté anteriormente, se dividió en dos partes claras de por qué se pide la inconstitucionalidad de estos artículos. Entonces, los argumentos de igual manera se dividen en dos. En primer lugar, tenemos el argumento de inconstitucionalidad por forma, ya que los accionantes dicen en sus alegatos y mencionan que en el artículo 136 de la Constitución prevé que todo proyecto de ley, bueno, las leyes deben estar recogidas y contenidas en ciertos libros. Entonces, para que no se mezclen materias, esto lo llamamos como el principio de unidad de materia, ya que nos facilita mucho al tema de poder buscar normas especializadas y de igual manera no mezclan temas, lo que puede confundir y lo que puede hasta cierto punto ser, no ser beneficioso para las leyes ecuatorianas. La razón específica por qué esta ley y estos artículos especialmente se los alega de forma es que contienen derechos civiles, derechos administrativos y tributarios. Además, estos están unidos de una forma incoherente e inconexa, o sea, por lo cual se estaría violando el principio antes mencionado y al mismo tiempo lo que es el derecho laboral en sí. De igual manera, se pide la inconstitucionalidad por fondo, ya que nos comenta el artículo 2
tiene cierta incoherencia y, y tal vez no está dando la debida protección que se busca en un primer lugar. Entonces, entre el artículo 2, al momento de que se lo plantea, surge como una incoherencia con el artículo 3. También nos añade que se está vulnerando y se está atentando contra el derecho de la tutela efectiva, que bueno, como sabemos, la tutela efectiva se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador y nos habla que todas las leyes en, en general van a tener coherencia con las leyes constitucionales. Como sabemos, vivimos en un Estado constitucional de derechos y esto nos ayuda a que, bueno, los derechos constitucionales están arriba de cualquier otro, bueno, la Constitución está arriba de cualquier otro cuerpo normativo, lo cual la tutela judicial efectiva busca el que no haya como esta incoherencia de derechos entre la Constitución y las demás leyes. Eso lo tenemos por la parte de la legitimación activa. Por parte de la legitimación pasiva, tenemos al doctor Fernando Benítez Zapata, quien es procurador judicial de la presidenta de la Asamblea Nacional de aquel tiempo, que era Gabriela Rivadeneira Urbano. Eh, el abogado comenta que no se estaría violando, no se estaría generando normas inconstitucionales. Y de hecho nos dice que el cuestionamiento de inconstitucionalidad por forma no cabe, ya que se verificó que se refiriera bueno, tanto como en forma y en fondo, que se refiriera a una sola materia. Entonces, desvirtúa todo lo anterior mencionado por los legitimados activos, diciendo que la ley fue revisada y se tuvo en cuenta estas observaciones, bueno, no observaciones, sino estos principios que ya estaban preestablecidos para que no existan estos inconvenientes. De igual manera tenemos al doctor Alexis Mera Hiller, quien es secretario jurídico de la presidenta de la República, de la presidencia de la República, perdón, que de igual manera menciona que que las leyes antes mencionadas no estarían cabidas en una inconstitucionalidad y apoya todo lo anteriormente dicho por el procurador judicial de la presidencia de la Asamblea Nacional, el doctor Fernando Benítez. Como sabemos, las leyes son emitidas por la Asamblea Nacional, entonces por esta razón, si estamos pidiendo una inconstitucionalidad, era de una forma obvia que se le iba a aplicar contra la Asamblea Nacional, contra los asambleístas, y en este caso sobre la representante que sería la presidenta de la Asamblea Nacional. Como conocemos, un proceso de judicial, en este caso, ante la Corte Constitucional, tiene sus diferentes pasos. Después de haber presentado todas las pruebas, todas las declaraciones, de haber comparado con las leyes que tenemos actualmente, se tomó una decisión. Pero como un resumen general de todo, se resaltan ciertos puntos que son como consideraciones generales eh, para, para poder tomar la decisión. En primer lugar, nos dice que como regla general dispuesta en el artículo 96, eh, un reclamo tiene que hacerse si es que tiene efectos hacia futuro. Por lo cual, estos artículos no tienen un efecto directo hacia el futuro. Por lo cual, y cito, nos comentan que si no al momento en que la autoridad administrativa judicial debe interpretar y aplicar la norma jurídica en cuestión. Entonces podemos ver que la norma jurídica y al momento de reclamar esta inconstitucionalidad no se toman en cuenta estas consideraciones que fueron resaltadas por la legitimación pasiva. Entonces, como decisión por la Corte Constitucional, tenemos como primero, en primer lugar,
que los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica para Protección de Derechos Laborales no tienen ningún vicio de inconstitucionalidad. No tienen este vicio por la forma que están alegando las partes las están reclamando, los legitimados activos. Entonces, después de la revisión de todo el material contenido para para este proceso, se pudo ver que no existe esta inconstitucionalidad por forma. De igual forma, de igual manera, nos habla sobre que el artículo 2 no tiene visos de inconstitucionalidad por fondo. Entonces podemos ver que no existió ni este vicio ni por forma ni por fondo. Entonces, de ninguna manera se pudo recalcar, se pudo como que apoyar esta tesis que tenían los señores que pusieron este reclamo sobre la inconstitucionalidad. De igual manera nos habla declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, siempre que se dé un cambio. Entonces, no hubo como una inconstitucionalidad en general, sino que hubo un pequeño detalle que se tuvo que cambiar, que está más especificada en esta sentencia, que, que no tumba directamente este artículo. Solamente con esta revisión y con este pequeño cambio entraría en la constitucionalidad. Entonces, para no quitar un artículo que puede servir en la legislación ecuatoriana, simplemente se lo reforma a una forma positiva y de aplicación positiva, valga la redundancia, para la ciudadanía del país y la utilización legislativa. También se pide poner en conocimiento del presidente de la República, al Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado y al presidente de la Función de Transparencia y Control Social esta resolución. ¿Por qué? Con el fin de que se realice la debida generalización de la difusión en sus organismos que integran estas instancias. Nosotros sabemos que en las decisiones, además de dar una respuesta al pedido, se dan otros tipos de resoluciones que ayudan de igual manera no a la resolución, pero al impulso que se le tiene que dar a esta sentencia. Como podemos ver, una de ellas es darle la respectiva difusión de los articulados para que pueda ser de conocimiento general y público, porque de igual manera eso es uno de los principios que se tienen sobre las leyes, ¿no? Que el desconocimiento no exime de la culpa, pero de igual manera el Estado tiene el deber y la obligación de dar a conocer las leyes y dar a conocer cuál es la legislación ecuatoriana. Entonces, en general, podemos ver que esa es la sentencia expuesta, que nos habla sobre la inconstitucionalidad de fondo y forma, bueno, que no fue aceptada la inconstitucionalidad de fondo y forma de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Laborales. La importancia de esta sentencia para entender lo que es la inoponibilidad y la oponibilidad es el hecho de que en los numerales 68 y 70 nos habla directamente que en el artículo 1 nos da ciertas pautas de cómo utilizar este recurso. Podemos entender por oponibilidad podríamos decir un atributo o una facultad jurídica que tiene una persona de poner a un tercero al frente. Nosotros entendemos que existen personas naturales y personas jurídicas. Entonces, un claro ejemplo es que supongamos que yo tengo una deuda con una empresa X, llamémosle, por dar ejemplos, con Nestlé. Entonces yo tengo otra empresa que se llama, yo qué sé, Chocolatería Alex, por ejemplo. Entonces, yo ese préstamo o esa deuda lo puedo hacer con una de las dos formas. Lo puedo hacer como Alex Morales,
que sería la persona natural, que sería yo, o como la persona jurídica, que sería chocolateriales. Entonces, dependiendo de cuál sea esta, de cuál de estas dos personas estaría debiendo, podríamos aplicar la oponibilidad de, por ejemplo, si es que la deuda fuera conmigo, yo podría poner tal vez a mi empresa al frente, justificando de una forma justificada de que la deuda fue utilizada completamente para allá. Entonces, si es que yo puedo poner a mi empresa al frente, sabiendo que voy a poder pagar esa deuda con ciertas cantidades que tal vez posee mi empresa, yo estaría aplicando esta condición jurídica de oponibilidad. Estaría poniendo a una tercera persona al frente del problema, como en este ejemplo de una deuda. Sin más que añadir, espero que esta exposición haya sido clara y haya sido entendible. Y agradezco mucho, le agradezco mucho, doctor, por su atención.